Muy bien, vamos a ver ahora el significado y valor de la fe, ¿no? La fe aparece siempre en toda la historia de la Biblia, ¿ya? Asimismo también la fe como ese estímulo, esa inspiración, ese compromiso que tenemos como iglesias que somos, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, eh, vamos a ver un poco el significado, ¿no? Bueno, la fe, a priori, un significado muy básico es que la fe es la creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra viene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Lógicamente, ¿por qué? Porque hablar de fe, automáticamente la fe es hablar de compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, obviamente está implicada la lealtad y la fidelidad. ¿Ya? Hablar de la fe es hablar de compromiso. Eso no olvidemos, es un vínculo, es algo mutuo, es una necesidad mutua y permanente, ya inseparable. Hablar de fe es hablar de compromiso. Ya ahí lo dice su significado. En la práctica religiosa la fe es fundamental. En este contexto se denomina fe al conjunto de creencias de una religión, en cuyo caso es equivalente a doctrina. Todas las religiones requieren de la fe. Así, fe puede referir a la vez a creer en algo y las cosas a principios en los que creemos. Es pues bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad absoluta los principios difundidos por la religión que profesan, la creencia en un ser supremo y el sometimiento a su voluntad divina. Por supuesto, ya cuando hablamos de fe también es obviamente que estamos asumiendo una doctrina, ¿no? ¿Y qué es una doctrina? Esta palabra que está acá, miren. Cuando hablamos de fe hablamos de que asumimos una doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de ideas o enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso. ¿Se entiende? O sea, tenemos por eso que conocer esa doctrina para defenderla, ¿ya? Para poder avalarla con nuestras ideas, con nuestros conocimientos, con nuestra fe. Por otro lado, ¿ya? La fe, por otro lado, también es sinónimo de religión o culto. Fe islámica, fe cristiana, fe judía. Asimismo, como fe se denomina la credibilidad que se ha otorgado a algo o a alguien debido a la autoridad, fama o reputación de quien lo afirma. El ministro dijo tener fe en que las negociaciones llegarían a buen término. Una fe, finalmente, es también un documento que certifica la verdad de algo y que solo puede ser emitido por funcionarios públicos debidamente autorizados. Muy bien. Esta es un poco ya la fe en términos más sociales, ¿no? Como decir fe de vida, fe, ¿no? Fe pública y todo lo demás. Porque digamos que la palabra fe también tiene muchas acepciones, ¿no? Y funciona de acuerdo a diversos contextos, ¿no? Solo para dar un alcance acá. Pero lo que nos importa es la fe en el cristianismo. Por ejemplo, en la fe se cimienta la creencia en la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia cristiana. En el cristianismo la fe es la principal de las tres virtudes teologales. Miren, ya sabemos lo que es la teología, ¿no? Ahora, dentro de la teología hay virtudes teologales, es la principal. Las otras virtudes teologales son la esperanza y la caridad. Por medio de la fe, la persona logra creer en la verdad revelada. Esto es en Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. Esta fe infunde los sentimientos de esperanza y caridad. Entonces no olvidemos esas tres virtudes. Y lógicamente, eh, porque de las tres resulta que la que estamos trabajando en la fe es la más importante. ¿Ya? Se entiende también que la fe es un don que ha sido infundido en la persona por medio del Espíritu Santo, ¿no? Ella conduce a la relación con Dios. Esto implica que la fe en el cristianismo no se limita apenas a aceptar por válida la doctrina, sino por vivir de acuerdo a las enseñanzas. Claro, ya sabemos, ya explicamos lo que es la doctrina, el conjunto de enseñanzas, pero no solamente tampoco defenderlas y difundirlas, sino vivir como tal. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, la fe en la Biblia aparece lógicamente porque tiene que tener un respaldo bíblico, un respaldo de la palabra de Dios. La fe aparece en el Antiguo Testamento, ya acá vemos, como por ejemplo en el libro de los Salmos o de los Proverbios, ya,
como también aparece en el Nuevo Testamento en muchísimos pasajes de los Evangelios. Muy bien, esto vamos a ampliarlo más y vamos a seguir viendo en clase de Zoom acerca de la fe. Solo para recalcar, no olvidemos entonces que la fe, un poco de lo que hemos dicho, la fe, muchachos, tiene que ver con una creencia, pero esa creencia que necesita o que se asume ya desde un primer momento, un compromiso. Y ese compromiso, lógicamente, es que uno conozca y estudie la doctrina. Pero esa doctrina no solamente se la conoce y se la estudia, sino que se vive de acuerdo a esa doctrina. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eso es muy importante para tener una ya idea muy básica de lo que es la fe y luego vamos a ir profundizando. ¿Ok? Nos vemos en la clase de Zoom.